Apreciados conciudadanos, después de permanecer aproximadamente un año alejado de las redes sociales, que es con lo único que cuento a nivel de medios, y luego de que en enero de 2015 hiciera un llamado a la movilización nacional sin retorno de todos los ciudadanos para evitar la tragedia que estamos viviendo hoy, llamado que no fue atendido debido a la cobardía de muchos y la falta de apoyo de todos que decidieron ir corriendo otra vez tras las promesas de una nueva Venezuela que hacía la coalición de organizaciones políticas denominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, si ganaba las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015. Ahora, superando muchos problemas, muchas dificultades, vuelvo, esta vez con una serie de reflexiones y conversaciones a la que he llamado Desde Blanquizal, porque son realizadas desde mi casa, la Quinta Blanquizal de Prados del Este, en Caracas, Venezuela, donde ondea y es honrada permanentemente la bandera de la República de Venezuela, la de 7 estrellas y el caballo en su escudo galopando hacia adelante, hacia el futuro. Simón Bolívar dijo una vez: por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Esa es una verdad infinita, porque Cuba domina hoy a Venezuela por la ignorancia de los venezolanos. Fidel Castro intentó hacerlo por la vía de las armas en los años 60, pero fue derrotado militarmente por el ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades. Luego decidió intentarlo valiéndose de traidores y aprovechando la ignorancia en la que todavía hoy en día continúan sumergidos los venezolanos. Y ha tenido éxito hasta ahora. Para vencer la ignorancia hay que derrumbar la mentira que la alimenta. Y eso se hace con la verdad. No hay nada más peligroso que la verdad, dijo un miserable traidor hace tiempo. Pues bien, ese es mi objetivo. Desde aquí estaré diciendo la verdad. Espero contar con el apoyo de todos para poder hacerlo cada vez con la mayor contundencia posible. Los venezolanos tienen el derecho y la obligación de salir a luchar para defender a su país y defenderse ellos mismos. Pero antes de hacerlo tienen que conocer la verdad, puesto que corren el riesgo de hacerlo en las filas del enemigo, como está sucediendo ahora, cuando vemos con mucho dolor cómo miles de compatriotas, por su ignorancia, sirven en las filas de Cuba castrocomunista, ayudándola a vender y destruir a su propia patria y a exterminar a su propia gente. El escenario que vamos a analizar en esta ocasión es la Asamblea Nacional, ahora legalmente bajo el control total de la MUD. Vamos a analizarlo porque ya han pasado 3 meses desde que sus candidatos fueran investidos con autoridad, convirtiéndose en diputados de la República. En este orden de ideas, hace unos días, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Alú, en su cuenta de Twitter, hizo varios comentarios en los cuales critica al Ejecutivo, echándole la culpa del desastre económico a Nicolás Maduro y sus secuaces, y dejando ver entre líneas que ellos no tienen nada que ver con esto, porque no son parte del gobierno nacional.
El diputado Ramos escribió, cito, Credit Suisse proyecta una inflación de 326.5% para Venezuela este año y el gobierno empeora la situación con sus disparates económicos. Fin de la cita. Yo inmediatamente le respondí desde mi cuenta de Twitter lo siguiente, cito, pero diputado Ramos, usted ya no es oposición, es parte de ese gobierno que critica, pues dirige uno de los poderes públicos que lo conforman. Fin de la cita. A lo que el diputado Ramos me respondió, cito, lamento su apreciación, general. Asamblea Nacional no es gobierno, sino un poder acosado por el gobierno. En cambio, FAN sí es gobierno y sostén del régimen. Fin de la cita. Yo le manifesté que respetaba su opinión, pero que no estaba de acuerdo con ella, y entonces, inmediatamente después, la fanaticada de la MUD arremetió contra mi persona con toda clase de insultos y descalificaciones. Este hecho ocurrió debido a que la teoría política sobre la que se ha fundamentado la organización del Estado venezolano actual sigue la mala creencia de que el gobierno es ejercido solamente por el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros, mas no por los otros poderes del Estado. Esa es una teoría equivocada, pues reduce el gobierno al Poder Ejecutivo solamente, y eso no es cierto, puesto que la acción de gobernar es ejercida también desde los otros poderes del Estado. Gran cantidad de eminentes juristas me dan la razón. Por ejemplo, León Dewey, en su obra Derecho Social, Derecho Individual y las Transformaciones del Estado, escrita en 1922, refuta esta teoría por considerarla subjetiva e indica que el gobierno es el conjunto de todos los poderes del Estado y está conformado por todas las autoridades públicas que lo ejercen. El concepto de que el gobierno es exclusividad del Poder Ejecutivo es una mala costumbre que estimula la sinvergüenzura en los otros poderes, pues quienes han sido designados para trabajar en ellos no se preocupan por hacer bien su trabajo, pues al fin y al cabo todo lo que salga mal será culpa del gobierno, o sea, de quienes desempeñan el Poder Ejecutivo, y eso sin duda, apreciados conciudadanos, es un vicio, una inmoralidad que debemos corregir. Si Nicolás Maduro y su gabinete están cometiendo disparates económicos, en este momento la Asamblea Nacional tiene facultades constitucionales para evitarlo. Si no lo hacen, se convertirán en cómplices de Nicolás Maduro y corresponsables del daño que esos disparates económicos puedan causarle a la nación. Para poder evaluar apropiadamente lo anteriormente expuesto, echemos un vistazo a la magnitud del poder que le fue dado a los diputados de la MUD luego de que los ciudadanos el pasado 6 de diciembre de 2015, en un ejercicio de soberanía popular, les entregaran la mayoría calificada del Parlamento venezolano, que los faculta, entre otras cosas, para hacer constitucionalmente lo siguiente. Primero, enmendar la Constitución. Segundo, decretar amnistías. Tercero, emitir voto de censura al vicepresidente y ministro del Gabinete Ejecutivo, lo que se traduce en una destitución indirecta. Cuarto, revisar y posteriormente anular los nombramientos inconstitucionales de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, revocando esos actos, que es lo primero que debieron haber hecho al asumir sus funciones en el pasado mes de enero. Quinto, revisar y posteriormente anular todos los convenios y tratados
contrarios a la Constitución, que fueron firmados a espaldas de la nación con otros países en los últimos 17 años, especialmente con Cuba y particularmente los del área económica y militar. Sexto, anular y reemplazar todas las leyes contrarias a la Constitución y al interés público promulgadas en los últimos 17 años. Séptimo, llamar al referéndum revocatorio de Nicolás Maduro Moros, puesto que el pasado mes de enero se cumplió la mitad del periodo presidencial. Recordemos que Maduro fue electo en abril de 2013 para terminar el periodo presidencial que iba desde enero de 2013 y que llega hasta enero de 2019, que correspondía a Hugo Chávez, pero pues se generó la coyuntura que supuestamente falleció el 5 de marzo del 2013. Octavo, destituir a Nicolás Maduro Moros por abandono funcional del cargo, ya que no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pues los venezolanos se están muriendo de hambre, enfermedades y asesinados por el AMPA. Noveno, exigir al registro civil, dando un plazo, el acta de defunción de Hugo Chávez para aclarar y resolver definitivamente el problema legal que existe en torno a su supuesta muerte. Décimo, exigir a quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la República, a Nicolás Maduro Moros, cuya señora madre es una ciudadana colombiana, que en un plazo de tiempo determinado entregue a la Asamblea Nacional su partida de nacimiento junto a la Gaceta Oficial, tanto la colombiana como la venezolana, donde renuncia a la nacionalidad colombiana, asumiendo como su única nacionalidad la venezolana. Todo esto para corroborar que cumple con lo estipulado en los artículos 41 y 227 de la Constitución Nacional. Onceavo, llamar a la movilización nacional, porque esto también lo pueden hacer los diputados, puesto que ellos tienen, además de facultades constitucionales, el liderazgo político partidista del país. Llamar a la movilización nacional de todos los ciudadanos sin retorno hasta que sea restituida la efectiva vigencia de la Constitución en cumplimiento del mandato plasmado en los artículos 350 y 333. Esto lo deben hacer en caso de que Nicolás Maduro Moros no reconozca la autoridad que tiene la Asamblea Nacional ni la investidura y atribuciones que tienen sus diputados, y respetando sus órdenes y tratando de minimizar su poder constitucionalmente adquirido. Lo expuesto en los anteriores numerales son algunas de las facultades constitucionales que tienen los diputados de la MUD que detentan la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Queda entonces perfectamente claro que ellos también son parte del gobierno, ya que tienen en sus manos un inmenso poder regulador sobre los otros poderes, particularmente sobre el poder ejecutivo, compartiendo también la acción de gobernar. Estos diputados de la MUD, que ahora están sentados ocupando una curul en el Parlamento venezolano, ya no son oposición, vienen de la oposición, pero ahora son legítimas autoridades públicas, están en el poder como integrantes del sistema de gobierno, son diputados de la República. La oposición es la que está sentada en las oficinas de los partidos políticos haciendo actividad partidista. Los que están sentados en este momento en el Parlamento venezolano están ejerciendo el poder legislativo de la nación, y eso, según el eminente jurista León Dicuy, el tratadista argentino Carlos Sánchez Viamonte y otros, es una actividad de gobierno. Por lo tanto, creo que he dejado bien claro que tanto el diputado Ramos
como todos los diputados de la Asamblea Nacional, están investidos de un inmenso poder constitucional que los ha convertido en autoridades públicas y por lo tanto en parte del gobierno nacional. Ahora bien, el diputado Ramos dice también en su comentario por Twitter algo muy grave, que es que la Asamblea Nacional es un poder acosado por el gobierno, refiriéndose al Poder Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro Moros. Al decir eso, está reconociendo que aquí no hay un gobierno constitucional, sino una dictadura, porque solo en una dictadura es que el Poder Ejecutivo acosa y se impone por encima del Poder Legislativo y los demás poderes e instituciones. ¿Por qué entonces tanto el diputado Ramos como todos los diputados de la MUD insisten en llamar gobierno a esta dictadura castrocomunista y en afirmar constantemente que saldrán con votos? Efectivamente, los diputados de la Asamblea Nacional tienen un poder constitucional muy grande en sus manos, pero el problema con el poder es que hay que ejercerlo. ¿Estarán haciendo eso nuestros diputados? Ya han pasado 3 meses desde que tomaron posesión de sus cargos. Veamos qué es lo que han hecho durante ese periodo de tiempo. Primero, han estado trabajando en varios proyectos de ley, entre los cuales está considerada una medida de amnistía que ha sido manejada erróneamente por la vía de una ley formal que deja la decisión final nada más y nada menos que a Nicolás Maduro Moros, que es la persona que mantiene llenas las cárceles venezolanas de presos políticos y que desde hace tiempo anunció que la va a rechazar. ¿Por qué hicieron eso por la vía de una ley formal cuando pudieron hacerlo los primeros días del mes de enero, luego de asumir sus funciones, y mediante decreto en el cual Maduro no hubiese tenido injerencia alguna, de acuerdo a la Constitución en su artículo 187, numeral 5? ¿Por qué hicieron eso? Bien, en segundo lugar, los diputados de la MUD que controlan la mayoría calificada de la Asamblea Nacional han estado realizando innumerables interpelaciones que las hacen a diversas personas, diversos funcionarios del Estado, las cuales, debido al acoso e irrespeto de quien usurpa el poder ejecutivo, que maneja a su antojo poderes e instituciones, no alcanzan el objetivo perseguido, convirtiéndose a la larga en una actividad inútil, traducida en una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Infinidad de proyectos de ley cuya decisión al final está en manos del culpable de las personas que están sepultadas en las cárceles y de todos los problemas, innumerables interpelaciones que a la larga pues no llegan a nada. En conclusión, en la práctica no han hecho nada, porque no hay ningún resultado sólido, tangible en estos 3 meses que los diputados de la MUD puedan presentar a los votantes. La dictadura castrocomunista venezolana, títere de Cuba, continúa avanzando en sus propósitos de destruir a Venezuela y someter a su población a la esclavitud comunista bajo el yugo cubano, a punta de plomo, cárcel, hambre, sed y enfermedades. Los diputados de la MUD, aunque parezca increíble, todavía no pueden ver a los cubanos y están perdiendo el tiempo, pues lo están dedicando a proyectos que atienden a problemas periféricos y no a la solución medular de la tragedia que vivimos.
que radica en echar al Estado terrorista y narcotraficante cubano de nuestro país, que es quien ejerce realmente el poder ejecutivo por intermedio de su segundo procónsul, el terrorista y agitador colombiano Nicolás Maduro Moros, que lo usurpa desde hace 3 años y quien periódicamente viaja a La Habana a rendirle cuentas a los hermanos Castro sobre los resultados exitosos del experimento social que Cuba está aplicando aquí en Venezuela, que es similar al que aplicó Stalin, el genocida comunista más grande de todos los tiempos, a Ucrania, para acabar con el nacionalismo, el espíritu de lucha y la voluntad de vencer de esa nación mediante hambre, llevando a los ucranianos al extremo del canibalismo. Recordemos todos que según la doctrina genocida comunista, el que tiene hambre no piensa en luchar, sino en buscar comida. Este señor, Nicolás Maduro Moros, luego de rendir cuentas a Raúl Castro, siempre regresa con una carpeta que le entrega a este dictador, que contiene leyes, acuerdos, convenios e instrucciones firmadas y selladas en el Palacio de la Revolución Cubana para seguir destruyendo nuestra amada patria, aumentar la escasez y el racionamiento con la finalidad de hacer que los venezolanos se olviden totalmente de luchar por su país y su dignidad, manteniéndolos ocupados, buscando agua, comida, medicina o escondiéndose de los criminales que controlan con absoluta impunidad los barrios y comunidades donde ellos viven. Mientras que Venezuela es vendida y entregada por pedazos a intereses extranjeros. La solución medular de la tragedia que vivimos está en echar a Cuba castrocomunista de Venezuela, y la única manera de lograrlo es echando constitucionalmente del poder a su procónsul, Nicolás Maduro Moros. Todo lo demás es perder tiempo, es gastar pólvora en Zamuro. Los diputados de la MUD no pueden venir ahora con el cuento de que no pueden venir a decir que no pueden, pues tienen facultades constitucionales poderosas para lograrlo, que ya mencionamos. Lo pueden hacer rápidamente, y tienen que hacerlo rápidamente, puesto que la situación general que atraviesa nuestro país en todos los ámbitos es de gravedad extrema. Es cuestión de vida o muerte para tal vez millones de personas. Y la pregunta es, ¿por qué no han ejercido ninguna de estas facultades constitucionales que tienen y no han activado todavía ninguno de los mecanismos correspondientes en estos 3 meses que han transcurrido? Y mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo la dictadura durante estos 3 meses? Veamos. Nicolás Maduro Moros, el pasado 17 de marzo, viajó a La Habana y a su regreso informó al país que había firmado una serie de acuerdos y convenios con la dictadura cubana que regirán la vida de los venezolanos hasta el año 2030. ¿Qué les parece, apreciados conciudadanos? En La Habana, en el Palacio de la Revolución Cubana, Raúl Castro y su procónsul, Nicolás Maduro Moros, ya decidieron cómo serán los próximos 14 años de nuestras vidas. Al venezolano que no le hierva la sangre en las venas de dolor, rabia e indignación al escuchar esto, sin duda es un traidor o es un cobarde. Lamentablemente, ambas especies abundan en Venezuela por estos tiempos. Pues bien, ante la gravedad que implica lo anunciado, en este momento los diputados de la MUD deberían estar haciendo valer su mayoría calificada, deberían estar declarados en emergencia, exigiendo, presionando con la militancia de sus partidos en las calles para que el Ejecutivo presente esos acuerdos y convenios ante la Asamblea Nacional, pues no tienen ninguna validez sin la aprobación del Parlamento.
Y si el Ejecutivo se niega a entregárselos, acosándolos, amenazándolos, pasando por encima de sus resoluciones y respetando su autoridad, como afirma el diputado Ramos en su comentario por Twitter, pues entonces deben hacer una declaración pública a la prensa nacional e internacional en la que denuncien ese hecho y le digan al mundo que aquí en Venezuela no hay ningún gobierno constitucional, ni ninguna democracia, como decían en diciembre pasado, sino una grotesca dictadura encabezada, como si fuera poco, por un usurpador subordinado públicamente a Cuba. Y luego, en cumplimiento del mandato constitucional plasmado en los artículos 350 y 333 de la Constitución Nacional, deberían llamar a toda la población venezolana a la calle, a la movilización nacional, sin retorno, hasta que sea restituida la plena vigencia de nuestra Constitución. Señores diputados de la MUD, un poder muy grande ha sido puesto en sus manos, pero es para que lo ejerzan con toda su resolución y coraje y saquen a la banda de traidores, narcotraficantes, asesinos y ladrones que usurpa el poder en este país, sirviendo fielmente al peor enemigo de Venezuela en su historia republicana, Cuba castrocomunista, que cada día se roba nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales, mientras los venezolanos, y me refiero a los más necesitados, se están muriendo de hambre, enfermedades, asesinados por el AMPA o en una cárcel. Por eso fue que votaron los venezolanos por ustedes, no para que sigan perdiendo el tiempo comportándose como simple oposición partidista, y lo peor de todo, como colaboracionistas de la dictadura. Ustedes tienen la oportunidad de ejercer a plenitud todo ese poder que les fue confiado por los votantes. Si lo hacen, todos los venezolanos los apoyaremos, yo de primero, pero si no lo hacen, los condenaremos. Compórtense como la autoridad que ahora son, como diputados de la República. Muchas gracias por su atención.